Segundo no. Segundo, claro. Claro, el primero lo dijo el mismo técnico. No, el primero sí. El segundo. Claro. Bueno, ayer en la tarde-noche, en un programa que transmite la red los días lunes, el canal de televisión, la red Deportes, Víctor Gómez, que es un periodista destacado, hizo una acusación, ¿cierto?, de una investigación, por supuesto, que él realizó durante varias semanas, de que un equipo que ascendió de segunda división, ¿cierto?, y que todavía no ha podido debutar, de participar en arreglos de partidos y casos de corrupción, ¿cierto? Y estamos con él, estamos con él en línea para que mejor él nos cuente. Hemos leído varias publicaciones. Víctor, también te vimos anoche en el canal. Primero te saludo, ¿cómo estás? ¿Todo bien con la familia, la salud? Hola, sí, hola Nacho, bien, todo bien. Aquí un poco recuperado con algunas consecuencias todavía de haber sido afectado gravemente con el COVID, que me tuvo internado con muchas complicaciones durante 8 días en una clínica y otros 12 días en casa también muy enfermo. Sí, bueno, gracias a Dios que no pasó a mayores, y hay que ir pasito a pasito, ¿no?, a recuperarse con lo que va quedando. Bueno, hacía la introducción, Víctor, sobre esta situación que está generando revuelo y que donde todavía hace rato la NFP no tiene ningún comunicado, no ha dicho nada al respecto. Cuéntanos un poco, haznos el mapita de esta situación. Bueno, Nacho, el tema, como lo expusimos ayer de alguna forma bien ordenada en el programa de la Red Deportes, tiene que ver con arreglo o amaño de partidos, en particular con partidos de la segunda división profesional. Y como lo decía la columna y el reportaje emitido, tiene que ver con o sea, tenemos elementos para sospechar de 5 partidos, pero pudimos llegar a 2 con protagonistas y con indagatoria de fuentes, con cruce de información, con revisar los videos, con entrevistar a los propios implicados que fueron apareciendo durante esta investigación. Y claro, la sospecha de 5, particularmente acá, se redujo a 2. No quiero decir que los otros 3 no tengan que ver con o no sean sujetos de investigación, pero tiene que ver con el partido de la ficha 14 de la segunda división profesional, donde se enfrenta Lautaro Win con Deportes Colina, gana 3-0. 3-0. Lautaro Win se disputó el 12 de diciembre del año 2020, el año pasado, y ojo con el dato, es la fecha 14, estamos ya entrando a la fase final del torneo. Y el segundo partido tiene que ver con el intento en el primero, en el que acabo de anunciar, efectivamente se habría consumado el hecho, digamos, de coimear. A posterior voy a describir la forma y el modo operandi. Y el segundo tiene que ver con el partido de Lautaro Win, que iguala 2-2 con Deportes Linares. Esto corresponde a la fecha 19, quedaban solo 3 partidos para que se acabara el torneo, es decir, en la parte ya final de este torneo segunda división profesional. Se disputa el 16 del 1 del 2021, también en el Estadio Municipal de la Florida. Y estos son los 2 partidos que entran públicamente, nosotros lo dijimos porque logramos acceder a la información, porque hablamos con las fuentes, porque además detectamos el modo operandi. Y muy cortito para que ustedes pregunten y podamos explayarnos, tiene que ver con ofertas de dinero, claro, con contratos, montos, y ofertas de contrato. Y el modo operandi es que siempre se hicieron los días previos. Si no el jueves, si se jugaba el sábado era el jueves, o se jugaba el domingo era el viernes o sábado, y ahí se realizaron llamadas, y lo que va coincidiendo y va dando un poco el patrón es que lo hace la misma persona o intervienen las mismas personas con los mismos tipos de oferta y con el mismo tipo de solicitud de amaño de partido. Esa es la figura, muchachos. Víctor, un gusto saludarte, Waldemar, por acá. Hola, Waldemar, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, felicitarte por esta investigación y ojalá llegue a tener la profundidad que realmente merece una investigación así por el daño que se puede hacer y por el engaño, en definitiva, al cual están sujetos los hinchas. ¿Qué repercusiones has tenido luego de este reportaje? Digo, en el aspecto... ¿te ha contactado alguien oficialmente o has tenido que hacer esta denuncia ya, llevarla a los juzgados de justicia
ordinaria? ¿Cuál es un poco el paso a seguir? Mira, desde la NFP no hemos recibido ninguna comunicación desde después que se emitió esta información anoche. Sí. Lo que sí hubo es que hace unas 2 semanas hubo una comunicación, porque esto tiene una precuela, hubo una columna que yo hice que se llamó Tinieblas en el fútbol, sí. El día 5, donde yo anuncié que había esta denuncia y que además íbamos a indagar, íbamos a hacer todo el esfuerzo posible, y cuando se emitió esa columna, a los 2 días llegó una carta de la NFP que la verdad nosotros no la hemos querido revelar porque el tono es muy amenazante, pero nos daban 24 horas para que pusiéramos ante la Fiscalía estos antecedentes, y además con un párrafo subrayado, que viene subrayado por ellos, no por nosotros, me daban 24 horas para que me retractara. Obviamente nosotros no contestamos esta carta, solo yo publiqué un tuit en donde dije 2 cosas. Una, que uno de los suscriptores, que es Felipe Traut, que es secretario ejecutivo de la NFP, sí, conocía todos los antecedentes que yo estaba planteando en mi columna, y después yo lo iba a demostrar como lo hice anoche. Y el segundo es que el señor Valdés, que es el encargado de cuentas, digamos, de la NFP, es decir, el fiscal interno, no está para enviar mensajes a la prensa, sino justamente para llevar este tipo de investigaciones, y no puede enviar una carta a los medios de comunicación. Eso es lo primero. Y lo segundo es que durante la tarde de ayer, por eso que nosotros no podemos entregar nombres ni nada de eso, se comunicaron desde la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, a través de la fiscal María Barca, para solicitarnos todas las informaciones que nosotros tuviéramos a bien comunicar y que pudiéramos proporcionar. Ahora, aclararon durante la misma jornada, yo ya estaba al aire cuando lo aclararon, no lo pude decir, solo en calidad de testigo, porque había una sospecha y era legítima de nuestra, que pudiera ser una acción judicial contra nosotros, y no, es una acción judicial para indagar sobre los hechos denunciados, y nosotros iríamos en calidad de testigo. Lo decimos públicamente porque esa es nuestra decisión. Vamos a colaborar en la investigación hasta el secreto de las fuentes, por cierto, no vamos a develar nada que hayamos pactado con las fuentes que tenga que ver con el secreto profesional que nos ampara como periodistas. Víctor, un gusto saludarte también. Te quiero preguntar, ¿cuáles crees tú que pueden ser las consecuencias de esto? Más allá de lo legal y efectivamente desafiliar a lo mejor al club o los involucrados, obviamente, que tengan algún castigo. ¿Es un remesón para seguir investigando otros hechos que pudieron haber ocurrido? ¿Abre un manto de duda en respecto a la probidad o la transparencia de los campeonatos chilenos o crees que es un caso más aislado? Hola, Dante. Yo creo que apuntas a una cuestión de fondo muy bien la pregunta, porque sucede que en la faena de la investigación, que costó harto y que seguimos en eso, esta información la manejaba todo el mundo y hay sospecha de muchos partidos. O sea, muchos partidos. Tú te imaginarás desde anoche hasta ahora cómo mi teléfono ha recibido informaciones, pero claro, ya a reventar. O sea, no, que pasó esto, pasó otro, yo te puedo dar los antecedentes, en fin. Tú sabes que no le puedes dar crédito a nada hasta que tú lo investigas y haces todo el camino que hay que hacer, ¿no? Por lo tanto, claro, a tu pregunta, yo creo que hay elementos suficientes para sospechar al menos de este torneo de punta a cabo. O sea, si nosotros tenemos elementos de 5 partidos, y de esos 5 en una faena en la que incluso yo estuve enfermo y hospitalizado, como se puede constatar, logré llegar en profundidad a 2, yo creo que el torneo completo cae en tela de juicio. Eso es para mí una conclusión a la pregunta que tú me haces. Yo creo que el torneo aquí cae en tela de juicio porque hay mucha sospecha de otros partidos y hay muchos silencios que son de alguna forma calculados y otros que son presionados, porque también lo digo en mis 2 columnas, ha habido amenazas, ha existido amenazas, incluso con audios, en fin, amenazas bastante fuertes para que no se revele información. Y después viene la otra parte que tú también la anuncias, tiene que ver con las consecuencias deportivas, porque acá un campeonato se ganó, recuerden ustedes que Lautaro Win gana por 2 puntos a Fernández Vial. Yo dudo que a Fernández Vial lo vayan a subir, pero digo que hay consecuencias deportivas. Luego, ese equipo sube a la otra división, por lo tanto también hay una consecuencia en la división a la que subió, ¿no es cierto?, por el cupo que genera. Por otro lado, están todos los castigos administrativos a jugadores y a los implicados, en este caso jugadores, representantes, directivos y los directivos de la NFP, que no ordenaron una investigación como lo ordena el Código de Ética y el Reglamento de Integridad de la FIFA. Y por último, las judiciales que,
corren ya por el carril de la Fiscalía y lo que puedan hacer las policías y Lucía en este asunto. Para resumir, Dante, creo que pocas veces estamos ante la constatación de una duda tan sostenida y tan amplia y que todo el mundo conociera. Tú el que le preguntara, yo te llamaba a ti, Dante, y tú me dabas los nombres, pues. Me dabas los nombres, me dabas el partido, me dabas todo. O sea, al que llamé tenía claro la película, todo. Y por último, con esto cierro mi respuesta, llama poderosamente la atención de que habiendo 3 directivos, que son Pablo Milat, el presidente, Carmi, que es gerente de negocios, y Ignacio Taú, que es secretario ejecutivo, no iniciaron una investigación, no pusieron esto en los órganos competentes de la NFP y la Federación de Fútbol, y prefirieron, ejemplo, mandar una carta para que me retractara, y por último, no iniciar todo el proceso para que se dilucide. Entonces hay muchas sospechas. Sí, estamos conversando con Víctor Gómez, que es periodista de la red. ¿Te enteraste de la respuesta de Carlos Encina, que es el empresario técnico de Lautaro de Win? Sí, hizo una publicación en Facebook, ¿cierto? Incluso con muchas groserías. Esta gente de la red ya no tiene nombre, ganamos un torneo de principio a fin y ahora arreglamos partidos. El típico CTM, que periodistas nefastos, en fin. ¿Con él te ha llamado? ¿Es parte de esas amenazas de audios que tú nombras en algún minuto? Voy a decir algo que no lo conoce nadie, para que lo tengan ustedes y si quiere alguien lo divulga. Apenas salí yo del canal, porque nos quedamos en nuestras labores propias después de un programa, me empezó a llamar un número desconocido para mí. Yo no contesto el número desconocido, adicionalmente iba manejando, no podía contestar, y le mandé en una de las pausas por un mensaje, le digo, apenas me detenga puedo contestar, pero no sé quién me está llamando. Y él me contesta alternativamente, no, si sabes quién te está llamando. Yo no tenía idea. Le dije, mándame entonces un WhatsApp, todo esto por texto escrito, porque no hablamos, pues no tenía la forma de hablar por el auto, ¿no? Y poder atenderlo. Y después me manda un WhatsApp muy fuerte. Y yo digo, bueno, cuando yo pare y cuando llegue a mi casa podemos conversar, no hay ningún problema. Entonces le digo, y quedo en eso, y me manda un mensaje bastante fuerte en términos de sus características, y me dice que él quiere hablar conmigo y todo. Y en ese intertanto me llega el mensaje que tú acabas de citar en redes sociales. Se lo envío de vuelta, le dije, no, en estas condiciones yo no voy a hablar contigo, no hay ninguna vuelta, no hay posibilidad, así que no vuelvas ni a llamarme ni a escribirme, y no hay ninguna posibilidad que hablemos. Por cierto, hizo una serie de descargos más y eso. Hay un trato ahí muy de empleado a empleador, hay un trato de dueño del fondo, hay un trato muy prepotente, pero la verdad, muchachos, yo no transmito en esos códigos, y adicionalmente todo lo que él escribió con insultos mediante no es tema mío, digamos. Es difícil a veces de hacer ese tipo de denuncias porque es muy complicado constatar, demostrar, respaldar de alguna manera una denuncia así. En ese aspecto tenés absoluta tranquilidad, Víctor, de que tienen argumentos necesarios como para respaldar esta denuncia. Eso por un lado. Y por otra parte, este mismo dueño de Lautaro de Win es accionista o dueño también de Melipilla. Claro, eso sí, está claro, es el dueño de Melipilla. Lo que pasa es que hay una figura tanto directa como indirecta, y es lo que en la jerga se llama palo blanco, digamos, ¿no? Pero él es el dueño de Lautaro Win, también es dueño de Melipilla, eso es indudable. Respecto de las pruebas, porque allá ha apuntado gran parte del periodismo, incluso con algunas intervenciones en donde me señalan que si no tengo pruebas se me viene una serie de acciones legales. Lo único que puedo decirle es que no hubiese hecho este tipo de denuncias si no tuviera las pruebas, digamos. Eso es lo primero. Y segundo, la labor del periodismo es cercar la información, llegar a los hechos, a las constataciones y circunstancias, hasta el punto que se nos permite. Nosotros no somos policías ni somos organismos coercitivos del Estado para poder presionar a nadie. Si yo te acuso a ti de algo porque tengo una serie de elementos, circunstancias, datos, videos, demostraciones, y tú lo niegas, esa sola negación no implica que los hechos no hayan ocurrido, digamos, y que no sean constitutivos de un delito o de una irregularidad. Tanto es así, Valdemar, es así, que el reglamento de integridad de la FIFA pondera las pruebas y las clasifica en 3 tipos de pruebas. Aquellas que son absolutamente comprobables, como pudiera ser un audio, en fin. Otras que son de mediana comprobación y otros que tienen menos aspecto de comprobación. Y las 3 las sanciona, fíjate tú. Perfecto. Las 3 las sanciona. Entonces, ahora bien,
quiero dejar con esto porque creo que con tu pregunta le respondo a una serie de gente en el mundo de las redes sociales y también a algunos colegas que han aventurado algunas hipótesis en medio de comunicación, por medio de tu pregunta. Si yo no tuviera las pruebas y la contratación producto de mi trabajo de investigación, que en este momento tiene alrededor de 5 semanas, no hubiese hecho ni aventurado en ningún caso un juicio de estas características, no en términos de un juicio público, sino que demostrar que en estos partidos hay alteración de los resultados. Es decir, yo creo que no hay que poner la duda o cargar la duda sobre el que investiga, hay que cargar la duda sobre los investigados. Y ahí hay un error. Desde mi perspectiva hay un error, pero bueno, yo no soy quien para corregir a nadie, solo digo que si no tuviera las pruebas no hubiese planteado lo que dije. Perfecto. Víctor, completísimo, te mandamos un abrazo y por supuesto esto va a marcar y está marcando agenda y vamos a seguir atentos a esta situación.